El número de desplazados en el mundo vuelve a batir todos los récords. 24 personas huyen cada minuto. Más de 65 millones de personas estaban desplazadas forzosamente a finales de 2015, comparadas con 59.5 millones 12 meses antes, según el informe anual de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, divulgado hace unas semanas. Huyen de la guerra y la persecución en busca de una vida mejor. Viajan con la esperanza de abrirse camino en Europa. Muchos de ellos se ahogan en el mar, sufren secuestros, robos y violaciones. Estos son solo algunos de los riesgos a los que hacen frente durante su viaje. Sus ansias de vivir dignamente están por encima de cualquier obstáculo. Los 5 países que más refugiados han recibido son Turquía, 2.5 millones, Pakistán, 1.6 millones, Líbano, 1.1 millón, Irán, 949.400, Etiopía, 736.100 y Jordania, 664.100. Entre los países de origen, el más importante es Siria, con 4.9 millones de exiliados fuera del país, seguido de Afganistán con 2.7 millones y Somalia con 1.1 millones. En cifras absolutas, Turquía es el país con más refugiados, pero Líbano lo es si se compara con su población, 183 refugiados por cada 1.000 habitantes, mientras que la República Democrática del Congo pasa al primer lugar en relación con la talla de su economía. En 2015 también se rompió el récord de nuevas solicitudes de asilo en los países industrializados, que llegaron a 2 millones de peticiones, con lo que las demandas pendientes han pasado a 3.2 millones. Con 441.000 solicitudes, Alemania fue el país con más demandas, seguido de Estados Unidos, con 172.000 casos, de los cuales una parte importante corresponde a naciones de países centroamericanos que huyeron de la violencia generada por pandillas criminales. El 51% de los refugiados son niños. Según los datos de ACNUR, el 51% de los refugiados en el mundo son niños, de los cuales muchos han abandonado solos sus países, como lo reflejan las casi 100.000 solicitudes de asilo presentadas por niños separados de sus familias. Más de 400.000 niños refugiados intentan alcanzar Europa huyendo de la violencia. Este es el total más alto que el organismo ha registrado nunca y es un reflejo de que el fenómeno del desplazamiento global está afectando de forma desproporcionada a las vidas jóvenes. La tendencia es preocupante porque, según UNICEF, 9 de cada 10 niños refugiados o inmigrantes que han entrado este año en Europa a través de la ruta del Mediterráneo, es decir, desde las costas del norte de África hasta Italia, hicieron el viaje solos. Esto supone un riesgo mayor de que sean víctimas de toda clase de abusos, explotación y asesinato. Unos 10.000 niños refugiados inmigrantes, según la Europol, han desaparecido dentro de las fronteras europeas sin dejar rastro. Las soluciones para los desplazados forzosos son escasas. Con solo 201.000 refugiados que pudieron regresar a sus países el año pasado, principalmente a Afganistán, Sudán y Somalia. Otros 107.000 fueron admitidos para reasentamiento en 30 países, lo que apenas representó el 0.66% de los refugiados registrados. Después están los que no se registran, ¿no? Obviamente que con este tema nosotros aquí lo que escuchamos son números y números y números y números, pero perdemos la sensibilidad real. Recuerdo hace poco tiempo atrás había salido una foto de un niño muerto en una orilla. Exacto. Y allí anduvo por las redes sociales y todo el mundo se conmovía. Y sí, es terrible. Ahora, todos los días pasan estas cosas y no es uno, son millones. De hecho, cuando uno mira, por ejemplo, cifras que se están anunciando hoy, como 65 millones de personas que se encuentran desplazadas hoy forzosamente en el mundo, uno dice 65 millones, 70 millones. Pero claro, no son números. Pensemos nosotros, el Uruguay, 3 millones. Solo imaginar 3 millones de uruguayos que vivamos en esta situación de desplazados. Bueno, multipliquemos. Estamos hablando de 70 millones de personas. O sea, son países enteros en población de gente que está sufriendo, viviendo una vida totalmente desamparados y obviamente, como bien afirma el informe, en las manos de toda clase de explotación y abusos
que nosotros ni imaginamos, ¿no? Así que, y los niños también, ¿no? 9 de cada 10 viajan solos, quiere decir que llegan solos a un país que no tienen ni idea, no conocen, están totalmente expuestos a cualquier cosa, ¿no? Bueno, sobre todo este drama, que esto es la punta del iceberg, lo que acabamos de decir, vamos a tener la oportunidad en minutos nomás de hablar con la profesora Susana Mangana sobre este drama de los refugiados en el mundo actual. Con nosotros la profesora Susana Mangana, quien es profesora en la Universidad Católica a cargo de la Cátedra del Islam y actualmente está a cargo de un programa nuevo de política internacional que también capaz que nos cuenta un poquito. Susana, muy buenas noches, bienvenida otra vez. Hola, buenas noches, Miguel. La verdad es un gusto, yo me siento aquí en casa doblemente, ¿no? Por estar con amigos, pero también porque he venido muchísimas veces y creo que voy a poder decirlo ya muy pronto, seguiré viniendo a esta radio. Claro. Que hay mucho para hablar de estos Exactamente. temas, ¿no? Bueno, escuchaste el informe inicial, sí, ¿no? Sí. Yo creo que antes de entrar en cuestiones geopolíticas y entender un poquito todas estas cosas que están pasando en Europa, el drama de los refugiados atraviesa el globo entero, ¿no? Sí, y a mí me parece que es importante no perder, como tú decías, esa sensibilidad, ¿no? La capacidad de ponernos en los zapatos del otro y darnos cuenta que estamos ante un drama de escala, yo diría ya planetaria, que nos salpica, nos involucra a todos, pero que rara vez vemos que ocupe los titulares principales, ¿no? De los noticieros, pero también incluso muy recientemente fue el Día del Migrante, ¿verdad? En junio, sí, el 20 exactamente, creo que fue algo así como el 20, ya no me acuerdo bien. Sí. Fue un lunes, recuerdo, no hace mucho, porque dediqué buena parte de la clase ese día lunes a este tema. Recomiendo un fotoreportaje, ¿no? de un español que fue premio Pulitzer, creo que fue en el 95, él es Javier Bauluz, con Z y B larga, Bauluz, lo pueden encontrar en Univisión. Si buscan Univisión Javier Bauluz refugiados, van a encontrar unas imágenes que hablan por sí solas, ¿verdad? Yo las he empleado mucho desde ese día hasta la fecha en clases y creo que realmente es importante que despertemos de cierta modorra que tenemos, de cierto sopor y darnos cuenta que no es solo un problema de Europa, que no es solo un problema de los niños que llegan, por ejemplo, desde Centroamérica a Estados Unidos, mal que le pese a Trump y a muchos pequeños Trump que hay también en Estados Unidos, sino que también tenemos que darnos cuenta que sigue habiendo migraciones sur-sur. Tú lo decías con el informe, los países que más reciben refugiados siempre son países del sur, Turquía, pero también Jordania o, por ejemplo, Irak, un país que está en guerra pero que sigue recibiendo desplazados y refugiados. También cabría explicar a nuestros oyentes la diferencia entre un desplazado, que es aquel que se desplaza dentro del territorio nacional, que ha abandonado su domicilio temporalmente o quizás transitoriamente hasta poder volver después de una guerra o una situación de, por ejemplo, inundaciones, pero que se desplaza dentro del territorio nacional, y el refugiado, que es aquel que ha cruzado fronteras, ¿verdad? Y como tú también apuntabas, y no es menor, las cifras que conocemos y tenemos y damos por válidas son de aquellos refugiados que están inscritos y registrados como tal con la agencia, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, que es ACNUR, pero poco sabemos de los millones que andan deambulando en el mundo y que realmente hoy muchos de ellos están muriendo de hambre, por ejemplo, en campamentos de refugiados en África, pero también de las 70.000 personas, casi todos sirios, que se están agolpando a las puertas de Jordania y que desde el 21 de junio pasado, o sea, desde hace muy poquitos días, ese puesto fronterizo entre Jordania y Siria está prácticamente bloqueado, cerrado, porque hubo una explosión que mató a 7 militares jordanos y porque las autoridades jordanas entienden que ese campamento de refugiados allí en la zona que llaman Rakban es una guarida y casi un feudo del Estado Islámico, con lo cual aquí se mezcla la política con la miseria, la mezquindad, las necesidades humanas de 70.000 sirios hoy que están pasando necesidades atroces con una climatología muy hostil en el desierto. Aquí estamos en pleno invierno, ahí están en un verano muy caluroso, con lo cual yo creo que realmente es hora de que nuestros políticos, de que las Naciones Unidas, los foros multilaterales, se dejen de hipocresías de lado y realmente hagan algo para parar los conflictos, las guerras y para ir limpiando aquellos factores que expulsan gente de sus países. Claro, porque el tema está en ir a las causas, ¿no? Exactamente. Porque si no terminamos siempre como queriendo tapar el agujero con cuestiones de caritativas o demás, pero en realidad el problema se sigue generando, ¿no? Exactamente, y unos echamos la culpa a los otros y decimos, ¿y por qué tenemos que recibir nosotros refugiados? ¿Por qué no se los llevan los países árabes ricos? O si son, por ejemplo, países, yo qué sé, hermanos de aquí de Latinoamérica, pensamos, bueno, ¿y qué pasa? ¿Por qué no pueden entrar a Estados Unidos o a Canadá? Pero tenemos que pensar que este es un problema que realmente yo creo que empieza a tañer o a implicarnos y hacernos, por lo menos interpelarnos a todos, creo yo. Sí, una de las cosas, por ejemplo, que ahora también pienso, no escuchándote
también todo esto está teniendo resonancias en otros aspectos políticos. Por ejemplo, pienso en todo cómo están creciendo las olas, por ejemplo, en la nueva derecha en Europa, y cómo a partir de todos estos problemas también se alimentan en el discurso de intolerancia. Pienso, por ejemplo, yo que sé, que Angela Merkel tiene una postura más bien multiculturalista, ¿no? Justamente muy diferente de repente a posturas más radicales, obviamente de exclusión total. Bueno, y que uno las ve no solamente en Europa, ¿no? Es decir, bueno, lo que pasa en Estados Unidos, hay como una suerte de fobia que va alimentándose de estos dramas. Una xenofobia, digamos, el rechazo y casi yo diría el odio al diferente, eso ya es racismo, al extranjero, pero que en el caso de Europa está focalizado en los musulmanes, lo que llamamos islamofobia. Ahora, esto es muy peligroso porque lo hemos visto con el referéndum del Brexit en Gran Bretaña, cómo se manejó por parte de políticos, algunos bastante inescrupulosos, el mensaje y el discurso del miedo, cómo se azuzó sobre todo a la gente más conservadora que siente que, claro, esta vida donde vivimos en un mundo globalizado, donde los medios de información te bombardean con noticias de un tsunami en Japón, pero también de la caída de la bolsa de Pekín, por ejemplo, hay gente que siente que pierde su zona de seguridad, de aquello que le es común, que le es conocido, que se siente invadido por otras culturas, que no puede encontrar la suya propia como antes y entonces no disfruta de esa diversidad cultural como debiera, a pesar de que Europa hace ya largo rato que tiene una sociedad bastante plural, multiétnica, diríamos antes multirracial, hoy multiétnica, y que realmente yo creo que solo aquellos países, Miguel, y lo digo con contundencia para que se me entienda, no digo que se me crea ni que se tenga que estar de acuerdo, pero que realmente quiero dejar a la gente en claro mi punto de vista. Solamente aquellos países que realmente puedan estar abiertos a la diversidad y que sepan adaptarse a los cambios que cada vez son más rápidos, más vertiginosos, van a poder disfrutar de lo que el siglo XXI y el futuro nos va a deparar. Es decir, por eso tenemos que entender que han sido las generaciones más jóvenes en Gran Bretaña los que votaron a favor de permanecer dentro de la Unión Europea y no a lo contrario, ¿verdad? Entonces a mí me parece interesante también plantearnos no solo como un problema de Europa la inmigración, sino también lo que pasa aquí en casa y en el continente americano. Es decir, para políticos como Trump o Geert Wilders, por ejemplo, en Holanda, pero toda esa extrema derecha de discurso rancio en Europa abonan el mismo discurso de vamos a rechazar al inmigrante porque nos amenaza su mera presencia, ¿verdad? Y yo creo que no podemos construir un futuro mejor y una economía sustentable y una integración social y una estabilidad política levantando muros, sino tejiendo redes, es decir, compartiendo información, pero además beneficiándonos de todo lo bueno que tenemos para ofrecer unos a los otros. No es levantando un muro que vamos a responder a preguntas complejas. Eso se hace en el Twitter, que es lo que pretende Trump, pero realmente yo creo que después la vida real no son 140 caracteres ni es un mensaje simplista en Facebook. Claro, además también aquí hay un tema que son, tú lo decías, lo mencionabas al pasar, ¿no? El tema de las políticas también, donde el discurso sociocultural está encuadrado en el miedo. Y el miedo sabemos que engendra muros y engendra violencia, siempre. Porque obviamente cuando yo tengo una postura, pensemos en los fundamentalismos más radicales de cualquier ámbito, cuando yo veo en el otro un peligro, yo legitimo mi agresividad como un mecanismo de defensa en realidad. Yo me estoy defendiendo de esto que es peligroso para mí. Y en realidad con eso llego a legitimar un acto ofensivo con alguien que en realidad no me hizo nada. Exactamente, por eso yo digo que no es solo el discurso de Trump, sino que hay muchos pequeños Trump, como también podríamos decir muchos pequeños Hitler hoy en el mundo, y es importante que entre todos podamos desenmascararlos, que podamos hablar de esto alto y claro y decir no en nuestro nombre, y no sobre todo en el nombre de una falsa seguridad que no se va a conseguir levantando un muro, porque tú puedes cerrar la puerta un tiempo a un flujo migratorio, pero te va a surgir por otro lado, esa puerta se va a cerrar, pero se va a abrir otra ventana. Entonces yo creo que lo importante aquí es trabajar, sí, la cooperación norte-sur, pero con agendas claras, con agendas pactadas también por los gobiernos a los que se pretende ayudar y sobre todo que ese dinero, que esa ayuda llegue al pueblo de ese país que está en una crisis, por ejemplo, y también, por supuesto, la cooperación sur-sur, que es la que más nos interesa desde Uruguay, ¿verdad? Potenciando las relaciones, la solidaridad y la complementariedad entre los países del sur, pero sin olvidar que hay posibilidades de seguir cooperando con el norte, pero evidentemente con una agenda que también contemple las necesidades de nuestros pueblos en el sur. Hay una especialista que hace poco ha publicado algo sobre la nueva derecha y su ascenso en Europa,
Y él expresaba, salvando las distancias, haciendo analogías con otros momentos, donde, por ejemplo, con el surgimiento del fascismo, por ejemplo, italiano, o el caso del nacionalsocialismo en Alemania, y hacía algunas analogías interesantes, como digo, salvando las distancias, ¿no? Con que en un momento donde hay una gran crisis, por ejemplo, política, democrática, económica, donde las personas, aunque no estén directamente sumergidas en una crisis objetiva, pero la vislumbren, es un clima propicio para voces de este tipo, es decir, voces de palabra fuerte, de palabra segura, porque justamente cuando reina la inseguridad, lo que se necesita, lo que se busca es que emerja una voz de tipo autoritaria, ¿no? Y así este análisis como para decir, bueno, no solamente le pasa al Islam. No, claro que no. Esto evidentemente lo vemos con personas también que vemos que están como perdidas, que necesitan un guía, alguien que les marque los límites, que les diga hacia dónde ir, que tengan un objetivo claro, que de repente encuentran otro sentido a su vida y se ilusionan con un proyecto. Eso le puede pasar a alguien que llega al Islam converso, como un musulmán también ya de cuna, como también a otras personas que se embanderan detrás de otra causa, ¿verdad? Lo importante es entender también las falencias de esta sociedad que llamamos todavía occidental, que también habría que definir. ¿Quién es el que lidera esa cultura occidental? ¿Es Estados Unidos? ¿Es la Unión Europea? ¿Es algún país de Latinoamérica? ¿O qué hacemos, digamos, el resto? Vamos a caballo de los demás, al estribo de los demás, ¿no? A mí me parece bien interesante plantearnos también qué está pasando en la vieja Europa, por qué vuelven a surgir estos fantasmas, el miedo al diferente, por qué se necesita una voz, como decías tú, dura, ¿no? ¿Cómo podemos contestar con respuestas muy simples a problemas que son muy complejos, ¿verdad? ¿Qué necesidades tenemos los ciudadanos en Europa hoy? Yo ahí me pongo el casco otra vez de ciudadana española, europea. Comprender también cómo un proyecto que era de unión económica, financiera, pero también que buscaba una cohesión social y cultural, porque esto tiene se una detuvo. historia. Claro, tiene una historia. ¿No? Cómo los ciudadanos europeos más jóvenes han olvidado por qué se creó una comunidad económica europea, por qué surgió esa unión para evitar otras guerras, porque no hace mucho tiempo estábamos peleando en el corazón de Europa, ¿verdad? Entonces a mí me parece sumamente peligrosa la deriva en la que nos estamos embarcando, ¿verdad? Sí, y que además empieza el repliegue hacia adentro de los particularismos, ¿no? También, ¿no? Justamente esa defensa de lo local frente a todo lo que viene de fuera. Exactamente, porque, como decía antes, nos aferramos al fanos, nos aferramos al tótem de la seguridad, aquello que conocemos, aquello que nos da nuestra zona de confort, y todo lo que amenaza esa seguridad lo tenemos que erradicar, lo tenemos que apartar y, si no, eliminar de raíz, ¿verdad? Y eso es lo peligroso, que después justificamos ese tipo de, digamos, de ataques o de agresiones hacia el diferente, el que piensa diferente, el que actúa diferente, el que viste diferente. Pero ojo que esa realidad ya no es tan lejana en el Uruguay, y a mí eso también es lo que me preocupa, y la influencia de los medios de comunicación, o sea, esto que estamos haciendo nosotros ahora, sin creerme nada especial, pero sí es evidente que tenemos escuchas, que tenemos gente que luego va a tuitear, que va a poner algún post-it en su, por ejemplo, en su Facebook, o que va a comentar algo de lo que hemos dicho. Entonces tenemos que prepararnos mucho más también desde los medios de comunicación para no manipular la realidad, para no contar solo medias verdades, para intentar ir al fondo de las cosas, para dar también otra lectura, otra opinión, o que busque el oyente o el televidente en un programa de televisión otras fuentes con las que nutrirse y seguir interpelándose a sí mismo, ¿no? Sí, ahora vamos a ir ya a la pausa, Susana, pero te abro tema para el próximo bloque, que me parece que es un tema interesante también, que obviamente no da en un programa y siempre apelo a tu capacidad de síntesis, que es justamente toda la complejidad de los intereses cruzados que hay, ¿no? Que esto, a veces nosotros lo vemos todo muy simple, el conflicto con el Estado Islámico, bueno, el problema ahí en Europa, pero obviamente que hay intereses cruzados, hay miedos también con respecto al cómo se está posicionando Rusia, el frente oriental de Alemania también, bueno, de algún modo que va quedando sola ahora Gran Bretaña por otro lado, es decir, uno ve, por ejemplo, lo que pasa en Turquía, ¿no? Que obviamente en muchas cosas a veces uno piensa si no le sirve el Estado Islámico, ¿no? Frente a los kurdos o frente, por ejemplo, lo que está pasando en Siria, porque no le cae bien lo que hace al-Assad. Entonces uno dice, bueno, aquí que nos expliques un poquito todos los cruces, o por lo menos los más conocidos, como para entender que a veces uno se pregunta, ¿y por qué esto no se termina de una buena vez? Claro. Bueno, porque hay intereses cruzados, me parece. Tú, ¿no? Me pides magia, tú quieres que haga síntesis con todo lo que ya te estoy tirando... ha enumerado y ya ha hecho una lista. Muy bien, vamos a intentar. Susana, antes de la pausa,
Bueno, te pedía algo medio imposible, pero por lo menos algunas pinceladas como para entender, tal vez como para salir de los simplismos, de los reduccionismos de que el problema es Occidente versus el Estado Islámico. Claro. Porque el problema es mucho más complejo. Sí, o que el problema es la religión del Islam, ¿verdad? Exacto. O sea, evidentemente hay un epicentro hoy en Oriente Medio con muchos conflictos superpuestos donde la religión también juega un rol, pero sobre todo la religión es ese gran arma que otros utilizan como arma arrojadiza, que manipulan, que instrumentalizan unos y otros para dividir, para enfrentar. Y como dije antes, hay una sumatoria de conflictos. Tenemos a un país como Arabia Saudí que tiene y está librando una guerra con Irán, por ejemplo, en el plano diplomático, de la dialéctica, sobre todo a nivel del discurso mediático, de propaganda que diríamos, pero también en un territorio concreto como es Yemen, es decir, golpea a facciones y a tribus que se supone están siendo financiadas o apoyadas logísticamente por Irán porque son chiíes, al igual que es la población mayoritaria de Irán, pero no lanza las bombas sobre Teherán, sino que las lanza sobre un país que no tiene capacidad de retaliación. Estados Unidos lo sabe, hay si se quiere, un silencio que otorga por parte de la comunidad internacional, principalmente a las grandes potencias. ¿Por qué? Porque también Arabia Saudí es un gran aliado todavía para Estados Unidos, sobre todo por la compraventa de petróleo, pero también porque es un socio necesario hoy en este escenario geopolítico, el tablero de ajedrez que tenemos en Oriente Medio. Eso no lo puede comprender el ciudadano de a pie en Uruguay o en Canadá, porque evidentemente nos falta normalmente información de base para comprender las dinámicas, los procesos de rediseño de fronteras territoriales en Oriente Medio, pero hay que comprender que combatir al Estado Islámico es combatir la ideología extremista, porque de lo contrario estamos focalizándonos en un solo grupo cuando hay una plétora de grupos igual de radicales que comparten esa ideología extremista. El más conocido hoy es el Estado Islámico, como antes de ayer lo era Al-Qaeda, porque han sido sumamente eficaces a la hora de utilizar las redes sociales, utilizar Internet, las nuevas tecnologías para captar adeptos, para captar yihadistas, otra palabreja que se las trae, ¿verdad? No hay tiempo de explicar por lo menos dos acepciones que yo le daría a la palabra yihad. No es una guerra, sino que es un combate. El término es un sustantivo masculino en lengua árabe. Yihad en el plano interior es un esfuerzo por combatir el instinto pecaminoso, la concupiscencia que se le dice en el catolicismo, es la inclinación a hacer el mal, combatir aquello que consideramos un vicio en nosotros mismos, la impuntualidad, fumar, querer hacer una dieta, adelgazar, ser mejor docente, ser mejor por eso, padre. Aclaración, por eso. Nada de violencia. Nada de violencia. Dentro del Islam, lo que tú decís, está bueno aclararlo. La yihad o el yihad es algo positivo, es algo de combate personal. Personal, ese es el plano interior del yihad. Luego está el plano exterior, sí, que es la capacidad de defenderte en caso de que haya una agresión contra tu integridad física, la dignidad o el olor de tu nombre, de tu familia, contra la fe, ¿verdad? Que es a lo que apelan todos estos grupos radicales que instrumentalizan y manipulan la fe. Ahora bien, ¿cómo surge todo este desastre del Estado Islámico, la barbarie de estos grupos radicales que afecta primero que nada a los musulmanes y a los residentes en aquellos territorios donde ellos controlan, o sea, árabes, sean cristianos, sean musulmanes, pero también otras minorías como por ejemplo los kurdos, los yazidíes? Recordemos que hace muy poquitos días atentaron en Bagdad y murieron 212 personas y todos eran iraquíes, árabes y la inmensa mayoría musulmanes, ¿de acuerdo? Con lo cual las primeras víctimas del terrorismo que llamamos de base islamista o que decimos a secas terrorismo islámico son los propios musulmanes, los propios residentes de Oriente Medio. Esto surge del caos y el desastre que fue la invasión prácticamente unilateral, sin el aval de Naciones Unidas por parte del presidente Bush Jr., el anterior presidente, el actual que ocupa la Casa Blanca. Todo el mundo lo sabe, pero vale la pena recordarlo porque hubo dos presidentes Bush, padre e hijo. Bueno, de ese desastre de lo que fue empantanarse en Irak es que surge entonces la primera célula del Estado Islámico, pero hay que comprender que hoy mismo surgen ya los 2.600.000 palabras que contiene el informe que se ha realizado en Gran Bretaña sobre lo que fue la decisión de Tony Blair, en aquel momento primer ministro británico, de acompañar esta campaña de guerra contra Irak de Estados Unidos, y que hoy se entiende que
que fue un error de cálculo, semejante y tremendo error de cálculo que nos ha llevado al estado de situación que tenemos hoy de caos y un vacío de poder, un vacío institucional en Irak que fue llenado justamente por esta lucha sectaria que no esconde otra cosa que una guerra civil entre iraquíes, igual que está ocurriendo en Siria, donde además tenemos infiltración de mercenarios y múltiples grupos que responden a intereses, como decías tú, geoestratégicos de muchas potencias en la región, pero también fuera de la región. Por eso es tan difícil desenmarañar toda esta trama que tenemos allí, porque hay intereses encontrados. Turquía hasta ahora jugaba un rol, por ejemplo, muy ambiguo porque permitía el flujo constante de armas, pero también de carros de combate o de milicianos, por ejemplo, para alimentar la maquinaria de guerra del Estado Islámico. Decía combatirlo, pero en realidad a los que soltaba las bombas era a las facciones y a los grupos kurdos, que son los que están poniendo el pecho a las balas en la frontera entre Turquía y de Siria. Y uno dice, ¿y por qué hace eso? Y bueno, porque hay casi 46 millones de kurdos que hace un siglo debieron haber tenido la oportunidad de crear un Kurdistán independiente. No fue así, porque las potencias coloniales del momento, Francia y Gran Bretaña, se lo negaron, pero entonces ahora son ellos los que quieren reivindicar no ya una soberanía, una independencia total y absoluta, sino cierto grado de autonomía allí donde están presentes. Y Turquía es la que tiene la mayor tasa de kurdos en su territorio. Por tanto, los ve y los considera como una amenaza latente. Claro. Entonces, todo esto es lo que hace que una persona no pueda comprender toda esta suerte de alianzas envenenadas que hay en Oriente Medio. ¿Por qué Estados Unidos, por ejemplo, acompaña a un país como Arabia Saudí, que se lo conoce un transgresor la mayor parte del tiempo también, con violaciones graves a ciertos derechos humanos? Digo ciertos porque también uno puede pensar, bueno, los derechos humanos son universales, son fabricados o son hechos de alguna manera a medida de Occidente y la cultura de base judeocristiana, pero en fin, yo creo que es verdad que Arabia Saudí también tendría que cambiar y mucho en su proceder, por ejemplo, hacia países vecinos como Yemen o en cuestiones como, por ejemplo, el trato a la mujer, a la que no permite todavía ni votar ni conducir autos, por lo menos no de manera legal todavía. Algunas podrán manejar en calles medio desiertas o en el propio desierto, pero no están autorizadas, por ejemplo, todavía a conducir vehículos, ¿verdad? Pero como digo, Arabia Saudí podría citar otros ejemplos, ¿verdad? Ahora, Susana, puedo preguntarte, por ejemplo, ahora está otra vez el caso arriba de la mesa, Afganistán, ¿no? Porque allí ahora también la cosa se complica un poco más. Se complica. Obama había prometido reducir son 9.600 efectivos militares que confiesa tener allí todavía. Para fines del 2016 las iba a reducir a la mitad, pero ahora anuncia que no va a poder ser así porque evidentemente peligra la estabilidad todavía muy frágil, muy escasa que se ha conseguido después de muchos años de guerra. Recordemos que Afganistán fue el primer país que se invadió después del 11 de septiembre del 2001, con lo cual llevan ya 15 años de invasión en Afganistán, pero esto yo ya lo sabía de antes, lo he escrito, lo he dicho, también estará grabado en alguna nota, que realmente ni Obama ni otro presidente norteamericano puede salir completamente ni del lío, ni del pantano de Irak, ni tampoco de Afganistán, porque los talibán no se fueron simplemente porque llegaron los estadounidenses o las fuerzas aliadas, ¿verdad? Lo que hicieron es afeitarse la barba y retirarse a las montañas, pero siguen siendo operativos y de hecho Estados Unidos hoy reconoce que tiene que negociar con los señores de la guerra talibán porque ellos también controlan zonas del territorio que es muy inhóspito, que es tremendamente tribal, que es rural, con lo cual yo creo que hay que entender que este caos que se gestó por parte de las grandes potencias desarrolladas en Afganistán, en Irak y ahora en Siria es justamente el foco del que se alimentan luego grupos ultrarradicales como el Estado Islámico, Al-Qaeda ayer, pero también Boko Haram en Nigeria. Ahora, pero parecería que los que generaron el problema ahora no saben ni cómo salir. Claro, no saben cómo salir porque además, ¿a quién apoyas? Es aquello de que con el gobierno de Al-Assad en Siria mal, pero sin él quizás peor, porque han visto la experiencia nefasta de Gaddafi en Libia, muerto el perro nos acabó la rabia, tenemos un Estado fallido muy cerca de Europa, desde donde además de partir las pateras con inmigrantes, tráfico de armas, tráfico de personas, tenemos también un peligro real de seguridad, porque pueden venir también los famosos yihadistas, como de hecho puede haber libios alimentando al Estado Islámico, como hay tunecinos, como puede haber, por ejemplo, muchísimos ciudadanos de Chechenia, pero también de Francia, de Bélgica y también de la propia Arabia Saudí. Con lo cual yo creo que tenemos que entender sobre todo que de estos desastres después surgen este tipo de coletazos y no nos podemos desentender de ellos. Bueno, Susana, en estos últimos minutos, hace poco estuviste en Estados Unidos, sí, ¿no? Contanos cómo se ve desde allá, digamos, hacia dónde va
Claro, bueno, yo estuve justamente en un curso de observación y para un monitoreo de lo que son los ejes de la política exterior de Estados Unidos, cómo se formula el proceso de toma de decisiones en materia de política exterior. Fue muy rico, muy variadas las reuniones que tuvimos, desde el Pentágono, Departamento de Estado, pero también profesores universitarios, ONGs, activistas por la paz. Y a mí realmente me llamó la atención, primero que nada, darnos cuenta que América Latina no es una preocupación para Estados Unidos, lo cual ya lo sabemos, ¿verdad? Tienen sus embajadas, tienen sus agencias también aquí trabajando sobre el terreno, pero realmente aquello que se dijo en algún momento, incluso por algunos analistas como Fareed Zakaria, muy conocido por Newsweek y demás, bastante controvertido también el personaje, pero que se dijo que Estados Unidos iba a pivotar hacia el Asia y sobre todo a la zona de Asia-Pacífico, no es tan real. Van a seguir muy presentes en Oriente Medio, producto de estos desastres que hemos comentado, que no van a permitir la salida ni de efectivos militares ni tampoco de la diplomacia estadounidense, puesto que ellos también tienen muchos intereses allí creados en la región de Oriente Medio. Por tanto, los ejes de esa política exterior son claramente Oriente Medio, la crisis de Siria, que no saben cómo salir de ella, no solo Estados Unidos, sino también sus socios europeos, el combate al terrorismo del Estado Islámico, lo cual me preocupa porque volvemos a poner el acento y el foco en un solo grupo cuando hay muchos otros. Lo que habría que combatir es la ideología extremista como tal, pero también vigilar de cerca lo que es la relación de China con Corea Norte, por ejemplo, con sus vecinos al sur del mar de China. No preocupa, por ejemplo, la presencia de China en lo económico en África o aquí en América Latina, puesto que son ganancias económicas, pero sí la geopolítica de China, por ejemplo, sus relaciones geopolíticas con sus vecinos y, sobre todo, también vigilar de cerca a Irán por el programa nuclear que, como sabéis, generó bastante tensión con la comunidad americana judía, pero también con Israel, un socio capital para Estados Unidos en Oriente Medio, con lo cual yo diría que esos son los ejes en cuanto a países y regiones geográficas. Y después les preocupa sí el medio ambiente, cómo van a poder mejorar, porque tienen un gran un déficit en lo que es energías renovables, y eso hay muchas presiones. Como sabemos, las compañías que llamamos los lobistas son muy fuertes en Estados Unidos y son los que realmente ejercen presión sobre los congresistas. Lo hemos visto, por ejemplo, a resultas de lo que fue el atentado de Orlando, cómo es casi imposible poder aprobar o promulgar una ley, no ya prohibiendo, sino limitando el porte de armas, porque la Asociación Nacional del Rifle, NRA, que se le dice en Estados Unidos, es fortísima. Muchos la reconocerán por ejemplo, un exponente que fue Charlton Heston, el famoso actor, ¿verdad? Pero son realmente el lobby más fuerte que existe hoy en Estados Unidos y es el que ejerce presión para que no se limite el porte de armas, porque además también genera pingües beneficios para la industria del armamento. Y eso hay que tenerlo claro, que no es el presidente más poderoso, sí el país más poderoso del mundo todavía, producto del ejército que tiene todavía, la gran cantidad de efectivos que tiene, la inversión que hace en armamento, pero también en innovación y nuevas tecnologías, ¿verdad? En investigación. Eso es lo que le otorga la condición de ser el número uno en el mundo, pero el presidente de Estados Unidos, sea Obama, sea Trump o sea Clinton en el futuro, no son tan fuertes como uno ve desde aquí, porque realmente hay una sumatoria de intereses y de flujos de presión hacia la Casa Blanca, sea quien sea el que la ocupa, que después hacen que las decisiones no sean solo del presidente, sino también de los congresistas, de las ONG, de los medios de comunicación que ejercen presión, de diferentes sumatorias de intereses que, como digo, hay que tener en cuenta. Sí, eso generalmente en la política suele ser así, y la gente a veces en todos lados, creo que en todos los países se suele como simplificar a que todo es porque el presidente tal, ¿no? Exactamente. Ahora, es cierto que en Estados Unidos... Trump da miedo igual. Sí. Trump da miedo, pero dejarme decir algo que no he escuchado en los análisis que se hacen en Uruguay. Sí. Mucho nos centramos en su campaña anti-migrantes, anti-hispanos, anti-México, pero hay que comprender que Trump ha sabido interpretar cabalmente lo que buena parte de la sociedad estadounidense, y no solo los redneck, es decir, los granjeros, aquellos que son una clase media de trabajadores de la América profunda, eso no es tan cierto. También hay hispanos, mal que nos pese reconocer, que apoyan el discurso y la ideología de Trump. ¿Por qué? Porque realmente Trump ha sabido conectar con aquella parte del electorado estadounidense que dice, ¿por qué ahora venden de repente autos japoneses en el mercado norteamericano y sin embargo nosotros tenemos que seguir defendiendo a Japón y Japón no paga nada por ello? ¿Por qué tenemos que salir a defender con drones o con botas en el terreno a nuestros socios en Asia y ellos no ponen plata? ¿Por qué tenemos que ser nosotros responsables
de generar la seguridad mundial. Y bueno, lo que falta, lo que decía, se plantean respuestas simples para preguntas muy complejas. De hecho, visité esas usinas o esos think tank que generan después reflexiones, artículos muy ponderados, que lo que buscan también es presionar de alguna manera a través de la academia a los hacedores de la política exterior estadounidense para que contengan más la acción exterior de Estados Unidos en algunas zonas geográficas, por ejemplo en Oriente Medio. Pero lo que tenemos que entender es que Trump, sobre todo, lo que brinda es entretenimiento, es un gran entretenedor para esa clase media que quiere consumir ese mensaje facilongo de vamos a volver a hacer América grande, pero que además les da una respuesta de tú has perdido poder adquisitivo, tú estás perdiendo tu trabajo porque nosotros estamos comprando vehículos japoneses y encima vamos y los defendemos y no pedimos nada a cambio. Eso también es parte del mensaje trumpiano que no he visto en el análisis que se hace aquí. No es solo el miedo a la inmigración, que él sabe que no va a poder ni construir el muro, mucho menos lo va a pagar México, pero que además es anticonstitucional, ¿no? Ahora, evidentemente sabe manejar las claves de aquello que sabe que toca la fibra sensible, de aquellos que quieren a alguien que diga al sistema, ¿saben qué? Se van todos al K, y no digo la palabrota, ¿verdad? Váyanse todos a donde puedan, pero yo voy a hacer lo que digo y yo les digo la verdad. No soy un hipócrita, no soy un mentiroso. Y eso no solo lo consume la clase media, sino también hay personas formadas, universitarias, que van a votar a Trump y eso lo tenemos que tener en cuenta. Tremendo, Susana. Un minuto nos queda, pero yo quería comentarte algo y que nos dieras una palabrita o un mensaje final, porque recientemente he leído, por ejemplo, a que algunos ensayistas y filósofos contemporáneos, por ejemplo, Martha Nussbaum de Estados Unidos ha escrito últimamente sobre la intolerancia. Zygmunt Bauman, el polaco, acaba de publicar sobre el tema de los miedos. Es decir, no me digas que es otra vez... miedo líquido, no. Eso, bueno, capaz que la liquidez, no. Capaz ¿no? que le puso miedo Bien. líquido. Pero, es decir, se está pensando en algo que te lo podría resumir como acostumbrar. Nos tenemos que acostumbrar a vivir así. Es decir, en esta especie de conciencia de la inestabilidad y del miedo... ¿O no? Sí, lo que pasa es que yo creo que también no podemos perder de vista que hoy tenemos todos acceso a través de las redes sociales, pero de las nuevas tecnologías, todos tenemos celulares inteligentes, a conocer lo que pasa en Tumbuctú, a conocer cuando hay un fenómeno climatológico de porte mayor, por ejemplo en Japón o en Vietnam, y eso muchas veces lo que produce es una infoxicación. Yo creo que realmente tenemos que aprender a manejar la información mejor, pero también a comprender que vivimos momentos, como dije antes, de cambios muy vertiginosos que nos llevan a tener un nivel de alarma en ocasiones excesivamente elevada, ¿verdad? Tenemos que aprender a convivir, sí, con ciertos riesgos que entrañan estos grupos para la seguridad internacional. Esto no va a terminar de un día para el otro. El combate a estos grupos radicales o ideología extremista va a continuar hasta que una de las partes en el combate esté totalmente extenuada y por ahora hay un flujo constante de armas, con lo cual eso no va a ocurrir, pero yo creo que también tenemos que aprender a vivir y a convivir con el diferente, a vivir en armonía con aquello que no es igual a nosotros, a no tener nuestros miedos de perder esa zona de confort y a disfrutar de la diversidad. Si aprendemos a manejar esas claves de lo multicultural, yo creo que estaremos mucho mejor pertrechados y preparados para vivir este siglo XXI. Excelente como siempre, Susana. Muchísimas gracias. Gracias.